y la doctora Rocío nos va a exponer el resultado del proyecto de investigación 2022 que se llama el Índice de Capacidades Institucionales Municipales como instrumento para explicar los procesos de desarrollo municipal. Es la segunda parte de este proyecto. Les pido un aplauso para darle bienvenida. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Les agradezco mucho que estén en el auditorio y que se interesen por el trabajo que realizamos, que es viernes. Entonces, pues vamos a tratar de hacer esto ameno para que no se sienta el cansancio de toda la semana, ¿verdad? El contenido de la presentación que les voy a hacer es primero una introducción, después la base teórica de lo que es el indicador, el índice de capacidades institucionales municipales, después los resultados de la parte cuantitativa de la investigación, y para el año 2022 realizamos lo que es el estudio cualitativo, que es básicamente en lo que me voy a concentrar. Bien, y después las conclusiones. A nivel nacional, en nuestro país, existen distintos indicadores que tratan de medir las realidades municipales. Tenemos, por ejemplo, el índice de crecimiento económico, que nos va a marcar con verde cuáles son los estados que tienen el mejor crecimiento económico, con amarillo los que tienen un crecimiento mediocre, llamémosle, y los estados en rojo, pues los que tienen decrecimiento o no crecen. Tenemos el índice de desarrollo humano, que va a representar cómo estamos a nivel nacional en cuanto a aspectos de educación, salud e ingreso, que son las tres variables que este indicador considera. O el índice de rezago social, que nos va a marcar con muy rojo, con guinda casi, los estados y los municipios en los cuales tenemos severos problemas de rezago social, esto es, problemas de alimentación, vivienda, educación, distintas variables en ese sentido. Pero no teníamos un indicador que de manera agregada conjuntara estas distintas características para poder comprender la realidad municipal. Entonces, pues atreviéndonos a evaluar estos indicadores, sugerimos un indicador, es el índice de capacidades institucionales municipales, que consideramos tiene ciertas ventajas porque en un solo indicador nos va a expresar las distintas realidades en el aspecto económico, gubernamental y social de los municipios de nuestro país. Este trabajo, hemos venido trabajando desde 2018 con esta línea de trabajo. Dos alumnos ya titulados de la maestría en Economía y Gestión Municipal, dos alumnos que ahorita están trabajando conmigo del doctorado en Gestión e Innovación, el doctorado en red que tenemos en el Politécnico, y ha sido muy satisfactorio. Mis dos alumnos de la maestría escribieron junto conmigo un capítulo de revista, un artículo de revista, Omar Sen Gómez un capítulo de libro, donde expusimos la explicación del índice de capacidades institucionales municipales con la doctora Magda Vanegas, que es del Colegio de Postgraduados, y especialmente pues Anaído obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el concurso de mejores tesis de maestría de la Academia Mexicana de Turismo. Entonces, seguimos trabajando y es satisfactorio, digamos, para mí ver que esta línea de trabajo les ha interesado a los alumnos y han tenido buenos resultados con ella. El índice de capacidades institucionales nos va a ayudar a identificar cómo han avanzado los municipios en los aspectos de profesionalización del gobierno, de mejora de las condiciones de vida de la población en los municipios y en el crecimiento económico. Esto porque el IDH, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano,
Si nosotros lo vemos, nos va a decir que Catepec tiene un IDH muy alto. Pero cuando lo analizamos con este indicador, nos vamos a dar cuenta que si bien en el terreno económico es el más alto en el Estado de México, es el estado que analizamos en nuestro proyecto de investigación, en los aspectos de tipo social está reprobado. Entonces, la base teórica que nosotros estamos ocupando no solo analiza las fuentes teóricas desde el punto de vista de la economía, sino también desde el punto social y de gobernanza. Paul Romer modificó y ganó un premio Nobel de Economía a partir de decir, si queremos procesos de desarrollo local, las poblaciones locales tienen que endogeneizar los asuntos de tecnología. Una localidad no se va a desarrollar si llega tecnología externa, pero esa tecnología solo la saben utilizar quienes traen la tecnología. Tiene que haber un proceso de apropiación del conocimiento y de expansión del conocimiento de esa tecnología que favorezca, obviamente, la creación de productos de más alto valor agregado y expande el conocimiento a la sociedad para generar nuevas empresas y cadenas de valor desde lo propio local, que generen riqueza desde lo local. Entonces, este planteamiento fue muy importante porque los procesos de desarrollo no se importan. Los procesos de desarrollo surgen desde lo local con capacidades que se hayan desarrollado desde lo local, o realmente no tenemos desarrollo. O tenemos procesos de desarrollo de ciertos segmentos exclusivamente a costa a veces de amplios segmentos de la sociedad. Por otra parte, Douglas North, otro premio Nobel de Economía, nos dice, las sociedades avanzan si tienen reglas del juego que les permitan desarrollarse. Si las reglas del juego que tienen, y él identifica las reglas del juego como lo que son las instituciones, ayudan a que el comercio prospere, a que las empresas se puedan instalar de manera rápida, a que haya libre movilidad de los factores, a que la mayor parte de la población tenga educación. Si yo en un estado de la República me voy a tardar un año para instalar un pequeño negocio, dice Douglas North, esto son costos de transacción altísimos y eso hace ineficiente la economía. En cambio, si tenemos reglas del juego que propicien el desarrollo económico, la instalación de empresas que permitan la compraventa de manera fácil y si es necesario exportar, que nos faciliten eso, entonces la economía se va a dinamizar, va a tener instituciones eficientes y eso va a favorecer el desarrollo local. ¿Por qué? Porque, pues, siguiendo a Romer, va a haber un proceso de expansión del conocimiento más rápido. En cambio, si tenemos lugares en los cuales, por ejemplo, estos autores van a poner mucho énfasis en la igualdad entre los hombres y las mujeres, si tenemos todavía comunidades en las cuales no vemos a ninguna mujer participar, si esas son las reglas del juego en esa localidad, o familias en las cuales, en lugar de incentivar a los niños en la búsqueda de conocimiento, se les reprime, hay violencia familiar, esas reglas no van a ayudar a los procesos de desarrollo local. Y nos estamos refiriendo a reglas escritas, como las que están en la Constitución, en las leyes, pero también a las reglas informales, que tienen que ver con los usos y las costumbres. Entonces, y por último, otro premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que dijo, o sea, el desarrollo no es desarrollo si no llega a lo individual, a las personas de manera concreta, de carne y hueso. ¿Sí? Y entonces dice Amartya Sen, el desarrollo lo podemos igualar a lo que es la expansión de libertades. Si no hay un proceso de expansión de libertades, no vamos a tener condiciones para que las capacidades individuales, grupales y sociales se desarrollen. Entonces requerimos que los gobiernos
pero en un esfuerzo conjunto con la sociedad y con las empresas, generen desde lo local condiciones para expandir las libertades de las personas, la igualdad, y en ese sentido puedan tener todo ese conjunto de libertades. Y eso, si él introduce el concepto de agencia, si las personas tienen la posibilidad, la agencia, para utilizar esas libertades, entonces van a fortalecer las capacidades que de manera individual tengan. Igual las empresas, igual las familias, igual las comunidades. A veces, en una población pequeña tenemos el centro médico, pero la señora dice que no va a ir a que la revisen porque su esposo no se lo permite. Entonces, aunque ahí está el módulo médico, y aunque la han invitado para que vaya, y aunque su hermana va y le dice, vamos, es importante, ella dice no. ¿Sí me entienden? Entonces, también hay factores personales humanos que van a llevar a veces que las oportunidades no se aprovechen de manera semejante. Entonces, Amartya Sen va a poner mucho el hincapié en esto. La base teórica que desarrolló Amartya Sen es la base del IDH, del Índice de Desarrollo Humano, y él va a poner el acento en que los procesos de desarrollo, si bien son procesos a largo plazo, tienen que darse en lo local, pero las personas son lo más importante. O sea, vamos a medir el desarrollo a partir de cómo las personas, dicen ellos, construyan las condiciones en un contexto institucional determinado para vivir la vida digna de vivirse, dice él. La vida que quieren vivir, no la vida que se les ha impuesto, con reglas tal vez que no son adecuadas o que no les conviene. Entonces, con esa base teórica nosotros identificamos estas variables, las variables de tipo económico, gubernamental y de capacidades sociales, e integramos un indicador, un índice de todas estas variables. Implica que se tienen que trabajar, ¿verdad? Mucho, porque son muchas fuentes de datos. Y ahorita me voy a adelantar un poco para que vean, implica construir todas esas bases de datos de los municipios que queremos estudiar. En este caso fueron los municipios del Estado de México. Se hizo una técnica de normalización para poder comparar peras con manzanas, personas con PIB, personas con rezago social, personas con ingreso, en fin, variables de la más diversa naturaleza. Y obtuvimos el indicador de capacidades institucionales. Este fue el resultado. A través del método de componentes principales identificamos las variables que son más relevantes para el desarrollo económico y social. Dos componentes fueron los que resultaron más importantes. Entonces, en la segunda parte del proyecto, nosotros buscamos hacer un análisis cualitativo para ver cómo los resultados cualitativos empatan y se pueden triangular, se corresponden con los resultados cuantitativos. Y entonces nos dimos a la tarea de diseñar un proceso de investigación cualitativa. En la parte cuantitativa, fíjense cómo está el Estado de México. Desarrollo de capacidades institucionales municipales altas solamente en 8 municipios. En 13, desarrollo alto. En 15, desarrollo medio. Y la gran mayoría tiene un desarrollo bajo o muy bajo. Entonces, estos numeritos parecería, bueno, que son más números, ¿no? Como los otros indicadores. Pero vean, cuando ya nosotros desplegamos los valores de cada componente, ahí nos vamos a dar cuenta que cuando vemos que IDH nos dice que Ecatepec tiene un IDH muy alto, tiene el desarrollo económico alto, el más alto en el Estado de México.
tiene una capacidad productiva muy grande. Solito Ecatepec tiene de inversión extranjera directa lo que todo el estado de Hidalgo. ¿Sí? Pero miren cómo está en desarrollo social. ¿Y qué nos dice ese componente de desarrollo social? Pues vemos las variables que ahí salieron relevantes y tienen pésimos gobiernos con capacidades profesionales muy bajas, no se consolidan equipos de gobierno, hay cambios casi cada 2.7 años de todo su equipo directivo. Entonces, ¿cómo vamos a consolidar un buen gobierno así? Tienen una autonomía financiera, no saben cobrar impuestos y derechos, muy baja. Entonces, todas las políticas sociales tienen que ver básicamente con programas de tipo asistencial, pero no para fortalecer la prestación de bienes y servicios públicos. Este segundo componente nos va a hablar mucho de la calidad de los servicios públicos que hay en los municipios. Entonces, si ustedes van viendo cada uno de los municipios, se van a dar cuenta que las realidades son muy diferenciadas. Y entonces las políticas públicas no tendrían por qué ser iguales. Y a veces desde el gobierno federal tenemos políticas públicas homogéneas para toda la República. Y desde los gobiernos del Estado, políticas públicas iguales para los municipios, cuando sus realidades concretas son bastante diferentes. Y es cuestión de ver las variables que consideramos en cada uno de esos dos componentes para darnos cuenta de en qué aspectos están bien o en qué aspectos realmente se requiere una transformación fuerte. Entonces, con esos resultados de la primera fase, nos dimos a la tarea de identificar 25 municipios. 5 municipios por cada nivel de desarrollo, para realizar un estudio cualitativo. ¿Cómo planteamos el estudio cualitativo? El estudio cualitativo lo hicimos a través del estudio de las páginas gubernamentales de los municipios, de las páginas de internet, de un periódico que más o menos tiene cobertura en todos los municipios del Estado de México, y contratamos la página de Fanpage Karma, que es un software, un sistema en internet, que es el que les va a hacer el análisis. Hicimos el análisis de la red social Facebook, pero a través de Fanpage Karma. Fanpage Karma, ustedes le van a poner qué municipios quiere que estudie, con qué variables. Y Fanpage Karma les va a dar los resultados. Entonces, es muy interesante porque fíjense, mientras los periódicos reportan básicamente cuestiones de violencia y lo que hace el gobierno, y una que otra por ahí nota de los municipios, las redes sociales se han convertido en el gran escaparate de manifestación de las personas sobre los problemas municipales y de relación de los ciudadanos con sus gobiernos municipales. Para el análisis cualitativo se determinó incursionar en la observación de las redes sociales y el uso de los medios de comunicación en línea. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en 2021 había 88.6 millones de internautas en México, lo cual representa el 75.6% de la población de 6 años o más. Y el estudio sobre las características de sesgo de selección en redes sociales en México a través de algunas características sociodemográficas de los usuarios, estiman con datos del INEGI que en 2019 existían 54 millones de usuarios de Facebook. Según Data Reportal, datos publicados en recursos publicitarios de Meta
indican que Facebook tenía 89.7 millones de usuarios en México a principios del 22. Entonces, es una red muy usada por las personas, no solo para manifestar cuestiones personales, pero tampoco los gobiernos solo la utilizan para dar anuncios del municipio, sino ya en algunos casos la utilizan para interactuar de manera directa con sus ciudadanos. Entonces, a partir del marco teórico, nosotros identificamos 4 dimensiones que queríamos estudiar a través del análisis cualitativo y 8 variables, porque cuando nosotros hacemos el análisis de redes o de periódicos, tenemos que identificar conceptos que queremos ubicar en los diálogos que se establecen entre la población y los gobiernos. Entonces, con esas 8 variables generamos marcadores conceptuales para poder identificar en torno a esos marcadores conceptuales qué estaban hablando las personas con sus gobiernos. Entonces utilizamos el software Atlas TI para el procesamiento de la información y vean, estos son los 5 municipios con más alto desarrollo en el ICIN que vimos en la primera parte cuantitativa. ¿Qué podemos observar en el resultado de lo que se dialoga por parte de los ciudadanos con sus gobiernos en las redes de Facebook? Hay muchos temas de discusión. Se habla sobre inseguridad, se habla sobre violencia, se habla sobre desarrollo urbano. El gobierno de Ecatepec realizó un referéndum con su población para saber si la población estaba de acuerdo en que se siguieran instalando tianguis en la calle, porque ya son un verdadero problema en muchos lugares de Ecatepec. Se habla de cuestiones de trabajo, de falta de empleo, de bolsas de trabajo, de feria de empleo. Se habla sobre salud, que mucho eran las secuelas de los problemas derivados del COVID, de programas públicos, de participación ciudadana, de mujeres, pero se habla también de equidad de género en las redes. Ese concepto ya está presente, de policía, de empresas, de docentes de delincuencia. O sea, estos conceptos de transporte, esta situación se obtuvieron 6.999 publicaciones y este es el análisis de esas publicaciones. Entonces, hablar de más capacidades institucionales implica hablar también de una vida cívica y de participación social a través de estos medios mucho más fuerte, ¿sí? Donde distintos temas de la agenda pública aparecen en esas redes. Este es el mapa de los municipios que tienen el índice de capacidades institucionales con desarrollo medio. Entonces, ¿qué percibimos? Que ya no son menos temas los que se debaten en este tipo de municipios. Se sigue hablando de programas hacia las mujeres, de empleo, de economía, de programas de apoyo del gobierno, de salud, de violencia. Pero ya el concepto de género, por ejemplo, no está. ¿Sí? O sea, se plantean los problemas de las mujeres a partir de que fueron violentadas, que hubo una agresión contra ellas, algún asesinato, pero el debate en torno a la equidad, a la igualdad de género, o verlo como un problema de desigualdad de género, no lo identificamos en estos municipios. En cambio, muy fuerte lo que tiene que ver con salud, con los programas del gobierno, con su participación en lo que son los servicios públicos. Y fíjense, los municipios con menor desarrollo, diagrama se llaman los diagramas de Sankey que proporciona el Atlas TI. ¿Qué vemos en los municipios con menor desarrollo del ICIN? Y esto es muy, muy importante. Todo el diálogo se concentra básicamente en lo que son los programas de apoyo hacia la población.
Aquí ya casi no tenemos asuntos de empresa, no están los asuntos de género, no están los asuntos de seguridad pública como un problema que demande la sociedad. Si hay problemas de violencia, un problema fuerte de deserción escolar identificada en las redes, ¿sí? A partir de las repercusiones de la pandemia, pero también identificamos en estos municipios que mucha de la comunicación de los gobiernos municipales con sus ciudadanos es para promover festivales. Que va a venir la banda a tocar, entonces invita a toda la población. Entonces, este análisis es muy importante porque, pues, evidentemente que hay una correspondencia entre los niveles educativos, el total de empresas que hay en un municipio, el total de personas que ganan un salario a través de su labor en una empresa, con la manifestación cultural y con la forma en cómo se relacionan los gobernados con sus gobernantes. Mientras en los primeros municipios veíamos una participación ciudadana muy fuerte y de diversas temáticas, aquí el número de temáticas se restringe y el gobierno también, digamos, tiende a acentuar algún tipo de diálogos en relación a esas temáticas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice como conclusión esto? Conclusiones previas. La parte gubernamental juega un papel fundamental en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, pero sin lugar a duda, fíjense, aquí en estos municipios ya no tenemos programas de apoyo y de capacitación a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. En los primeros grupos sí. Entonces, los recursos públicos no van a fortalecer la parte económica de los municipios, sino a continuar con programas federales o estatales de apoyo a la población, pero no están pensando centralmente en fortalecer la creación de la riqueza de manera local. ¿Sí? Y, digamos, eso nos habla de que este conjunto de municipios tienen otro tipo de necesidades y tienen una necesidad fundamental de repensar cómo fortalecer al gobierno, pero desde una posición ya no de un partido o de otro, porque llegan a hacer todos lo mismo, ¿sí? Se cambian los funcionarios de un municipio, no cambian la lógica de vida municipal. Parecería que ahí hacen falta acuerdos más fuertes, más profundos, para decir, vamos a consolidar un gobierno profesional en este municipio. Vamos a ponernos de acuerdo con contratar a las mejores personas que puedan ayudar a profesionalizar al gobierno, aunque no sean de mi partido, aunque sean de cualquier partido que sea, ¿verdad? Porque el recambio de todos los funcionarios, de la mitad de los funcionarios públicos en promedio, cada 2.7 años, o sea, a lo que lleva es precisamente a que esos gobiernos no tengan capacidad de incidir en el desarrollo local y en el bienestar de las personas, ¿sí? Entonces, pensamos que hay correspondencia entre el estudio cuantitativo y los hallazgos que a través de las redes se han realizado. El análisis cualitativo identifica los aspectos del contexto social y gubernamental singulares en cada grupo que corroboran o permiten triangular los resultados cuantitativos. La mayoría de los gobiernos municipales del Estado de México vinculan sus páginas oficiales a las redes sociales como un medio de interacción con los habitantes de su municipio. Hay una relación positiva y significativa entre el tamaño de la población y el número de seguidores, no así entre el número de seguidores y las interacciones entre los gobiernos y la población, tampoco entre el número de publicaciones al día y el grado de interacción. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es el municipio que saca 10 publicaciones al día el que tiene mejor interacción con sus gobernados,
sino aquel que saca una, pero está perfectamente bien dirigida. Va a tener una muy buena respuesta de sus ciudadanos. ¿Sí? La pertinencia de las publicaciones oficiales se puede asociar al número de respuestas o interacciones que provocan en la población. Entonces, ahí hay una relación no directa, ¿verdad? Lo que quiere decir, bueno, que algunos están cuidando más cómo están aprovechando las redes sociales, ¿sí? Los municipios con mayores capacidades institucionales tienen un mayor uso de las redes sociales y un mayor número de interacciones con su población en relación con las de menor desarrollo. El grado de desarrollo de las capacidades institucionales se observa también en la brecha digital de los municipios, y esto para la política pública es muy importante. Entre más alto es el ICIM, hay un mayor uso de redes digitales de sus pobladores. Esto es importante porque se ha insistido mucho de que México llega a tener servicios de Internet a nivel nacional. En el Estado de México es diametralmente diferente la realidad de los municipios que están en el primer grupo con el resto de los municipios que están con un ICIM muy bajo. Y el acceso al Internet es un medio de que se enteren de otras problemáticas y puedan dialogar en torno a otras problemáticas, o solamente se quedan en los aspectos que de manera local se discuten o conocen. ¿Sí? El Internet se convierte entonces, y los aspectos digitales, en un elemento que puede abrir el debate de las poblaciones locales a aspectos que van mucho más allá de lo que ellos están comentando. ¿Sí? Las redes sociales son un medio de comunicación y consulta entre las autoridades y su población para aspectos considerados de relevancia. Lo vimos también en Zumpango, ¿sí? Las autoridades utilizan, y esto estamos hablando ya de unas nuevas formas de hacer gobierno, de lo que se le denomina la gobernanza pública, ¿sí? Porque una autoridad puede decidir, ¿no? ¿Para qué le pregunto a mis ciudadanos? Seguramente me va a ir muy mal. Entonces mejor no lo hago. Pero ya que alguna autoridad se abra, que reciba comentarios, que decida hacer consultas a partir de los comentarios que le llegan, y que mucha gente se dé cuenta de dónde está fallando y en qué aspectos, eso nos está hablando ya de nuevas comunicaciones entre los gobernados y los gobernantes, pero no lo vemos en la mayoría de los municipios con menores capacidades institucionales. Los municipios con menor desarrollo en su ICIM concentran su participación en aspectos relacionados con programas sociales de apoyo, demandas de las mujeres y problemas como el abandono escolar. Hay una relación inversa entre el ICIM y la prevalencia de temas de apoyo social y participación de los pobladores en programas sociales. ¿Sí? O sea, esta parte pues nos está hablando de una realidad cultural, política, muy específica y muy arraigada. Entonces, las escuelas públicas ahí están, las primarias, las secundarias, ¿verdad? Pero hay un conjunto de factores que están poco desarrollados en esos municipios. La parte teórica del desarrollo institucional nos marca que las reglas del juego generan mejores organizaciones y las mejores organizaciones generan mejores reglas del juego. ¿Cuál puede ser la realidad de las organizaciones en un municipio que tiene básicamente una papelería, una tortillería, un negocio de cortar el pelo y un mercado público pequeño? ¿Sí? Entonces, también tiene que ser interés del gobierno el fortalecer ese tipo de organizaciones y la capacitación dentro de ese tipo de organizaciones. Y en ese aspecto se hace muy poco a nivel municipal. Se piensa que, bueno, pues ya está la papelería, no les hace falta nada, venden sus productos, está el mercado local, está la cortadora de pelo, la tortillería. Cuando no, esos trabajadores también requieren capacitación en distintos aspectos, no solo desde el punto de vista de su negocio, sino también de aspectos de equidad de género, de seguridad, de respeto, de igualdad. Y esto prácticamente los gobiernos municipales no
no lo atienden, especialmente los que tienen menor formación. Bien, pues eso es todo. Yo les agradezco mucho su atención. Y me dieron que usted fue mucho problema recurrente en mí de gripa. Y bueno, como que ahorita está. Sí, vamos con las preguntas, doctor Noel, adelante, por favor. Me llamó la atención algo que refiere su como un indicador que señala un premio Nobel, la expansión de las libertades. Esa expansión de las libertades tiene su correspondencia con el ejercicio de sus derechos. Claro, sí, sí, bueno, ahora no quiere reaccionar. Es ahí mismo que hay una diapositiva que se está tapando. Sí, ¿Y a qué se refiere sí. específicamente? La primera pregunta, ¿es Amartya Sen? Y sí, muchas constituciones establecen derechos. En México, Porfirio Díaz en 1901 dijo que era obligatorio que todos los papás enviaran a sus hijos a la escuela pública. Lo logramos hasta el año 2000, casi que el 100% de los niños llegaran a la escuela pública, porque no basta un derecho, se requiere capacidad. Y esa capacidad no solo es del gobierno, con escuelas, con profesores en muchas comunidades rurales, sino el convencimiento del papá de que la niña tiene que ir a la escuela, de que no puede vender a la niña. Entonces, más allá de los derechos, el gobierno debe estar preocupado por desarrollar capacidades. Es lo que dice Amartya Sen, la agencia de las personas. Que las mujeres, si tienen el centro médico ahí en la población, lo usen. Y que si el varón no la deja, el gobierno tiene que tener mecanismos de intervención, porque de por medio están los derechos de una persona y la libertad de una persona. Entonces, si no, las personas no tienen capacidad de hacer uso de esos derechos, las libertades no se expanden de manera real. Ese pensamiento de Amartya Sen es muy fuerte, es muy bonito. Y en donde están con las audífonos, si me puedes, creo que es en la previa, a ver aquí los. Ajá. Ahí, sí, es la idea de Romer. Si viene fíjense lo que pasó, este ejemplo me lo dio una alumna, esta Citlali de la mención de Economía y Gestión Municipal. Dice, a mi pueblo nos regalaron pizarrones electrónicos y nadie los pudo ocupar, los guardaron en un almacén. Entonces yo le pregunté a Citlali, le digo, Citlali, ¿y por qué no de manera franca la gente dijo, oiga, jefe, deme chance de que vea cómo se ocupan, si lo descompongo, pues no importa, pero quizá no lo descompongo y lo podemos ocupar. Voy a leer los manuales, a ver qué, pero nadie se atrevió a decir eso. Entonces, dice Citlali, y ahí siguen los pizarrones ya desde hace como 6 años, sin poderse ocupar, porque no se puede ocupar. Entonces, lo que Romer nos dice es que así no hay desarrollo. La tecnología por sí misma no es desarrollo. Es cuando las personas de las localidades la saben emplear y saben generar riqueza con esa tecnología y saben aprovecharla de acuerdo a sus realidades concretas. Entonces, por eso también, y esa es la base del desarrollo endógeno. Nosotros tenemos grandes polos de desarrollo como Cancún, Benito Juárez, el municipio de Benito Juárez, o Acapulco hace muchos años, en Los Cabos, pero han sido proyectos federales, ¿verdad? Pero para que haya desarrollo local, pues puede haber algún apoyo federal, ¿por qué no? Pero las capacidades se tienen que generar desde allá adentro y en eso es en lo que hay que poner atención, ¿verdad? Entonces, estos aspectos, ¿cómo las medimos? Pues las medimos por el número de unidades económicas, por el monto total de las remuneraciones al personal, por el total de personal remunerado que hay en cada municipio, por el valor agregado que generan. ¿Sí? Esto es muy importante porque del valor agregado dependen mucho los salarios. Por eso la manufactura es la que, siendo bajos, es la que mejores salarios tiene a nivel general, porque ahí se genera más valor agregado.
Entonces, nosotros nos atrevimos, la maestra Magda Vanegas, a hacer ese indicador. Y si lo vemos, pensamos que se traba. Ya, yo creo que tal vez es eso. Esos numeritos que parecería que son como muchos otros más, nos están diciendo cosas muy fuertes de cada uno de nuestros municipios y nos están marcando las diferencias que entre cada uno de ellos hay. Ahí, mira, en la otra, sí. La otra que pasa. Ahí, mira, ¿qué tiene la muchacha? Así, o por qué está así. Y están gritando esos. Ajá, son sus padres, ¿sí? Ella está en su cuarto, pero ella dice ya, Ya, ¿sí? Parecería que ahí en muchos hogares, y el concepto, fíjense, de derechos de propiedad, que es un concepto que ocupa muchos días, ¿no? No es solo de que si yo tengo la propiedad de mi casa, tú la debes respetar, sino también en las familias se generan derechos de propiedad derivados de la cultura. Y en muchas familias los papás siguen pensando que tienen el derecho de propiedad sobre sus hijos, de decirles qué van a estudiar, cómo van a estudiar, si pueden tener novio, si no pueden tener novio, en fin, muchas cosas. Entonces, esto forma parte de las reglas informales, no están escritas, pero proceden de manera cotidiana en muchas casas, ¿sí? Entonces, si los gobiernos no identifican esos locales que se supone que son los más cercanos a la población, no identifican esas realidades y generan programas educativos para romper con esas situaciones, pues vamos a seguir generando círculos de desigualdad y de que esas niñas tal vez podía haber estudiado una ingeniería, pero le dijeron que no, entonces va a estudiar otra cosa. O también tal vez le dijeron que ya se tiene que casar y ella no lo quiere oír. ¿Sí? En fin, todavía hay realidades, y no es poco, en nuestro país, en este aspecto. A veces tal vez lo más burdo ya lo superamos en muchos aspectos, pero la idea de que de una familia hay derechos de propiedad y le corresponden al papá, eso todavía es muy fuerte, en las grandes urbes incluso. ¿Sí? Entonces, miren, estos numeritos son muy importantes, porque una política pública efectiva tiene que decir, pues vamos viendo cómo estamos en los servicios públicos, en la capacidad de cobrar impuestos en lo local, en la profesionalización del gobierno, y si ahí es algo de manera reprobada, pues el acento tendría que ponerse a eso, porque solamente modificando o avanzando en esto, vamos a poder generar mejores lógicas de desarrollo económico, ¿sí? Entonces, estos son los que salieron más elevados. En la parte baja de la tabla tenemos números negativos exclusivamente en ambos componentes y, por tanto, en las variables que forman esos componentes. ¿Sí? Y lo de KTP, pues, como dicen, no todo lo que brille es oro. ¿Sí? En el IDH puede parecer muy alto, pero ahí vemos que tiene una realidad social muy difícil. Más los servicios públicos, lo del agua es lo más crítico quizá, pero la seguridad pública, los baches, los mercados, hay un deterioro muy fuerte de la vida social en Ecatepec, pero en mucho derivado de la falta de profesionalización del gobierno. Ok, ¿alguna otra pregunta que tuvieran, por favor, maestra Vero? Hola, doctora. Muchas gracias. Está muy interesante. Mi pregunta es si no han pensado en hacer una presentación, proponerle algo al nuevo gobierno del Estado de México que según va a marcar un cambio. O sea, entendí que uno de los entregables es, ¿ustedes van a hacer las políticas públicas o esto es lo que ayuda para hacer políticas públicas? Sí. Esto puede ser una base.
Si ya desmenuzamos estos datos en cada municipio, ahí deberían de estar las prioridades de política pública. Y entonces no son semejantes en todos los municipios. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo y dispuestos a llevar con el gobierno, pero ¿cuáles son las políticas que han prevalecido, digamos, desde la parte particularmente en este gobierno? ¿Sí? Entonces, a veces los gobiernos, fíjense, como tienen 3 años, dicen, ay, ¿para qué me aviento a modificar un programa? Va a haber problemas con la población. Mejor así lo dejo. ¿Para qué me pongo a discutir que eso es machismo y que los hombres tienen que cambiar esa actitud? Me los voy a echar en contra. Mejor ya no lo hago. ¿Para qué voy a ir a una escuela a identificar problemas de violencia contra los niños si eso le corresponde a la SEP? ¿Sí? O sea, y así lo dicen. Entonces, se requiere un trabajo y también, si en los gobiernos municipales, ayer sacamos la estadística, el promedio de educación de los funcionarios municipales es secundaria, ¿sí me entienden? Entonces, es problemática la cuestión. Sí podemos ir, pero los gobernantes desafortunadamente luego lo que quieren es aquello que les da mucha publicidad, pero no se fijan que esta forma de medir las cosas no tiene que ver con un gobierno, porque hacemos la comparación del 10 al 20 y lo que se ha avanzado es bastante poco, ¿sí? Esto valora la parte estructural de los municipios. Esto requeriría mayor conciencia de parte de los gobiernos para transformar esa realidad, ya no ver nada más la próxima elección, o sea, a ver si me van a reelegir, porque ya se pueden reelegir en los gobiernos municipales, ¿sí? Entonces, esto está al margen del, digamos, ¿sí? O sea, en el 10 gobernaban algunas personas, hoy gobiernan otros, pero parece que las lógicas se siguen reproduciendo por el beneficio inmediato. Sí, pero con gusto lo haríamos. Si nos llaman, ¿verdad? Pero bueno, luego nos llaman y no se concretan las cosas, ¿sí? Desafortunadamente. Gracias. Sí, gracias. Licenciada Laurita. La verdad, muy interesante y su forma de presentarlo también excelente. Me gustó muchísimo que plantea una solidez teórica y también metodológica, que me parece que es muy importante. Vemos una secuencia de un análisis cuantitativo, uno cualitativo, en donde los resultados pues, coinciden, o sea, ¿qué le gustaría que ocurriera después? Porque creo que es un esfuerzo muy grande, muy importante y que han hecho usted y su equipo de trabajo para llegar a la determinación de ese índice de capacidades institucionales municipales. Pero, ¿qué es lo que le gustaría que pasara con esto? Porque a mí me parece que es un trabajo de alto valor, coincido con él, iba pensando como en la misma línea, para que se quede así, ¿no? En documentos, en artículos, en publicaciones que son muy enriquecedoras, pero creo que tiene muchísimo para ir más allá. ¿Cuál sería su deseo? ¿O qué seguiría como investigación también? Sí, plantean algunos estudios de caso de municipios que hemos visto que con características muy especiales, muy diferentes tal vez al resto, de tal manera que nos permite concretar las propuestas, cómo se tendrían que ejecutar, qué políticas, cómo se tendrían que ejecutar, qué magnitud deberían de tener. Entonces, hasta el momento fue cualitativo, pero a través de redes. Ya un estudio de caso te da para un municipio al año, ¿sí? Pero bueno, esa es nuestra intención. Continuar con un estudio de caso específico de un municipio. Miren, les quiero comentar, porque hay cosas, hicimos este ejercicio para Nuevo León, para el estado de Veracruz, para la península de Yucatán, para Hidalgo. Y en Veracruz estamos viendo cosas bien interesantes. En Veracruz no salieron 2 componentes como los relevantes, sino 3. Y el tercer componente, ¿qué nos está diciendo? Los que salieron en verde no son los municipios con más desarrollo económico. Son 6 o 7 que tienen bajo PIB absoluto, pero PIB per cápita alto. Parecería que estamos viendo nuevas tendencias incipientes todavía,
de desarrollo local, en donde las personas están pensando en el medio ambiente, están pensando en la equidad de género, en el bienestar de las familias, no dejan que se hagan grandes cosas, sus vialidades están bien, recogen la basura, en fin. Apenas es incipiente, porque en el Estado de México no lo vimos en Hidalgo, tampoco lo vimos en Nuevo León, tampoco lo vimos en la península de Yucatán, en los 3 estados de la península de Yucatán, pero lo vimos en el caso de Veracruz. Y eso pensamos que nos da para seguir estudiando también desde este punto de vista, a este nivel, pero un estudio de caso creo que sería muy bueno. Gracias y felicidades. Gracias. Sí. Gracias. Ya para cerrar aquí la licenciada Adriana. Muchas gracias, doctora. ¿No considera que en ocasiones el problema para poder hacer este tipo de desarrollo, porque me parece que el proyecto además tiene un gran plus porque desarrolla un índice, es justamente cuando se viene la perversión de los indicadores? Le voy a contar el caso de Zupango. O sea, Zupango tuvo un desarrollo y un crecimiento en el sexenio de Calderón y Peña Nieto. Tuvieron un crecimiento que, si se ve con números, parece extraordinario, sobre todo, por ejemplo, construcción de vivienda. El problema es que a 6 años son comunidades abandonadas. Los acreditados prefieren perder la vivienda a seguir viviendo ahí, porque el transporte, el tenerse que trasladar a donde están sus trabajos, es de 4 horas a veces, costoso. Y la repercusión que se dio fue que estas casas abandonadas o hijos abandonados eran después delincuencia. Entonces, o sea, es un efecto dominó, pero el problema está en la perversión del indicador, porque ¿qué es lo que queremos medir? El crecimiento se mide con vivienda construida, y entonces se va muy bien, pero a pesar de que se veía que hubiera escuelas, hospitales, o sea, todo lo que la urbanidad pedía, sí se hacía, pero el problema era que la pequeña situación, la gente se tiene que trasladar a donde trabaja, el tiempo que les cuesta, dicen, prefieren irse y vivir amontonados con la mamá o con los abuelos. Entonces, hay una perversión en el indicador. Y por un lado dice, vamos muy bien, pero por el otro lado, como lo presenta usted, se ve que no hay un desarrollo personal, y entonces ya no se podría competir contra el colectivo. Sí, digamos que Zumpango es como Tecámac. Tuvieron tasas de crecimiento poblacional anual mayores al 300% a principios de este siglo. Entonces, imagínense. Y se identificaron como zonas de desarrollo habitacional a través de casas, edificios. Entonces, sí, Tecámac, ahorita ya les están haciendo un transporte, ¿no? De Tecámac para acá. Pero en Zumpango, pues todavía no. Entonces, las personas, sí ha ocurrido eso. Es una perversión de los procesos de desarrollo local, ¿sí? Que tienen que ver con políticas que se llevan adelante. Entonces, eso lo podemos identificar a través de estos indicadores, porque la falta de servicios públicos es muy fuerte, la delincuencia también, la violencia, especialmente ahí en Zumpango. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos visto también? Cuando nosotros vemos cómo se distribuyen los recursos públicos, el 85%, del 75 al 80% se quedan en los municipios capital de toda la República. Y el resto, 20-25%, va a todos los demás municipios. O sea que si de Oaxaca tiene 570, el 80% se queda en la capital y el 20% se distribuye en participaciones y aportaciones a los otros municipios. Entonces, ¿qué lógica estamos reproduciendo? Le pones más al hospital que está en la capital, le pones a la escuela, pero la gente sigue llegando ahí, nunca te vas a dar abasto. ¿Qué vemos con Zapopan y Guadalajara? Ya hicieron un metro, pero a las 8 de la noche ríos de gente esperando porque el metro no da abasto. Entonces,
yo hace poco me invitaron a una discusión sobre reforma fiscal. Si no hay una reforma que redistribuya cuando menos el 50% de las participaciones y aportaciones hacia el resto de los municipios y se empieza a cambiar la lógica de los municipios capital, vamos a seguir generando un proceso de desarrollo en donde la necesidad siempre va a la cola de lo que se puede hacer. ¿Y saben qué? Esto lo estamos haciendo por lo de los ODS, porque así nunca vamos a cumplir los ODS. Con esa lógica, si no se rompe. ¿Por qué? Porque la contaminación se incrementa, las necesidades de agua más, y no va a haber agua para todos, porque los problemas de transporte en las grandes urbes, ¿cómo está Puebla ya? O sea, desaturada también, Monterrey y Garza, los municipios conurbados. Entonces, si queremos acercarnos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, esa lógica se tiene que cambiar. Pero desafortunadamente estas discusiones a veces se dan nada más entre que los especialistas de esto, y los gobernantes poco atienden a la necesidad de que no vamos a cumplir objetivos de desarrollo sostenible de esa manera. No vamos a cumplirlos, ¿sí? Ni para el 2030 ni para el 2040, porque estamos reproduciendo condiciones que no nos permiten llegar a ese cumplimiento. Entonces, se complementan mucho lo que vemos cuando estudiamos finanzas públicas a lo que vemos con estos resultados, ¿sí? Entonces, pues sí, se puede cambiar. Muchos países desarrollados han cambiado esa lógica, ¿sí? Hablar de una pequeña ciudad en España o en Francia o en Alemania no es hablar de un pueblo atrasado. Es hablar de pueblos muy bonitos, ciudades muy bonitas con todos los servicios y con una calidad de vida muy buena. En cambio, en México, hablar de provincia y de muchos municipios es hablar de rezago. Acabamos de evaluar el programa de becas en Hidalgo. ¿Y qué pasa? El programa de becas trata a todos los municipios por igual, pero los municipios del norte de Hidalgo no tienen internet y sus estudiantes no pueden a veces ni siquiera llenar el formato para la beca, pero no tienen ese servicio. Entonces, ¿cómo estamos? O sea, es ahí donde les digo, los municipios no son iguales. Y si nosotros no partimos de eso, las políticas luego topan con pared. Por eso los jóvenes prefieren irse a Tizayuca o a Pachuca o a Mineral de Reforma, porque en su pueblo no tienen, y en su casa tampoco tienen internet, en la escuela tampoco, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, gracias por haber